comenzó con una semilla, cuando la primera mujer decidió guardar semillas de algún fruto silvestre y sembrarla más cerca de su hogar. Y esa semilla cambió al mundo. Toda la agricultura comenzó hace más de 10.000 años a partir de una semilla. Esa semilla se convirtió en miles de semillas que se diversificaron, se compartieron, viajaron por el mundo y desde entonces se convirtieron en la base de la alimentación. A partir de las semillas nacieron comunidades, alimentos, culturas y tradiciones. Y las semillas se constituyeron así, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Rukushkaj, Rukushuleu, Rukushqiq, Rukushya, Rukushanil. El teocintle es un grano sagrado que fue domesticado por los mayas y con el transcurrir de los años se transformó en maíz. El maíz no ha existido durante todo el tiempo, tal como se conoce ahora. Se originó de una planta antigua. La domesticación fue hecha por el hombre como producto de recolección y selección de semillas silvestres. El maíz y el teocintle tienen un origen en común. En la región Huista de Guatemala aún se localiza el teocintle huehuetenawensis, que es endémico de la región y es una de las especies que le dio origen al maíz. La defensa y el rescate y conservación del teocintle es de gran importancia para el mejoramiento y la conservación de las especies. Con el transcurrir de los años, el teocintle jugará un papel importante en el mejoramiento del maíz. Su rescate permitirá en el futuro la introducción genética natural entre teocintle y maíz. Esto para que el maíz sea más resistente a las plagas. Para los pueblos mayas de Guatemala, las semillas nativas y criollas son sagradas y antes de las siembras en los campos realizan ceremonias mayas donde se pide y le suplican al creador y formador Yalnahual Anil que las semillas se vuelvan alimentos. Con el conocimiento que nos han traspasado nuestros abuelos de generación en generación, ¿verdad? Nos han enseñado que es importante agradecer la cosecha del año anterior, pedir al Creador que esas semillas sean fértiles, que esas semillas sean semillas de abundancia, que sean semillas que nos den alimento para el próximo ciclo que inicia, porque nuestras semillas han venido de años atrás, de generación en generación. Yo me considero de la defensora de semillas porque nuestros productos es lo más importante para nuestra generación. Nosotros como mujeres guardamos granito cogiendo, así guardamos cogiendo. Nosotros pero ocupamos granito. Mis papitos me enseñaron desde chiquita que teníamos que sembrar. Cada vez que sembraba maicito, iba sembrando una rayita así. Entonces a nosotros desde guagua nos ha enseñado a comer quinoa. Yo cultivo estas semillas y tengo que seguir guardando para mis generaciones, para mis hijos, para mis nietos, bisnietos. Porque ahorita yo no compro las semillas, yo así de un pedacito ya lo que está maduro ya seca, eso lo seco bien y les guardo ya. Nosotros consideramos como la semillita como madre, como mujer, que multiplican. Cualquier semilla saca por miles y miles de granitos que crecen. Porque de aquí si yo me voy a la ciudad, quiero comprar de todo, yo no estoy al alcance, pero en caso yo aquí en el campo, ya con mis compañeras, cuando yo tengo un poco de frijol, un poco de alberjita, choclitos, cuando hay, yo comparto con los vecinos. Ya aku teman ewama, zaman yahane. Yar kete kete urrata birar tali tama ana te tama ta kekari kiti tano evar ana iya tani veska te ubia te tani veska te reta ana ya tanai tu mate iki ya te pia tu va tanai tu mate te ubia ana te tama ana iya tama ye te ko warua aurwe tu mana te ku ta te mana iya mamuha ka rse iki se mana te ubia der kete uwane tanai tu mate
tahetsi mi marketingini ya tani bes kaneni tamamar kaneni sere tasbi kueste tanen mun kumwe tsete ubiat anaya. A mediados del siglo XX comenzaron algunos problemas, cuando llegaron los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Los Estados Unidos dieron el primer paso para impulsar el desarrollo de la agricultura industrial, entregando a un puñado de corporaciones el control de la agricultura. Así comenzó uno de los más grandes y graves problemas de nuestro tiempo, la Revolución Verde. Se impuso un modelo de agricultura industrializada, basada en monocultivos, en la utilización de maquinaria pesada, en la aplicación intensiva de agroquímicos y en la concentración de la tierra. Las semillas criollas cayeron bajo las garras de estas corporaciones y se las descalificó como poco productivas, proponiendo semillas supuestamente mejoradas. Se las homogeneizó y se combatió su uso por los campesinos, provocando que en el siglo XX se perdieran las 3/4 partes de la diversidad de las semillas que tardamos 10.000 años en generar. Se las modificó genéticamente para hacerlas resistentes a herbicidas o tóxicas para insectos, iniciando el primero de los experimentos biológicos más peligrosos que la humanidad haya podido realizar. Se las dejó caer bajo las garras de los derechos de propiedad intelectual, permitiendo que fueran monopolizadas por corporaciones a través de leyes de patentes y los derechos de autor. UPOV es un convenio internacional que da derechos de obtentor sobre variedades de plantas. Es una forma de propiedad intelectual que le impide a las familias campesinas volver a sembrar, mejorar, intercambiar libremente sus semillas. Y desde que este tipo de sistemas empezaron a funcionar, hemos perdido miles de variedades de semillas que eran tradicionales, que respondían a nuestras necesidades. En Costa Rica, desde 1999 venimos oponiéndonos a la aprobación de UPOV y bueno, perdimos esa lucha en el 2007 cuando nos obligaron a entrar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, las organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas seguimos activas en este tema. Ahorita estamos llevando a los tribunales a la Oficina Nacional de Semillas, que se plegó completamente a la lógica de UPOV y ni siquiera está respetando nuestra ley de biodiversidad a la hora de dar derechos de obtentor. No solo está UPOV, hoy día tenemos la amenaza de una ley que pretende certificar nuestras semillas. Es quitarnos el derecho que hemos tenido los campesinos a través de la historia de guardar, sembrar, intercambiar y vender nuestras semillas. Además, lo que pretenden es que cumplamos con los requisitos de las compañías semilleras, lo cual es absurdo. A Lei de Sementes brasileira de 2003, ela é a terceira lei de sementes do Brasil. Tendo claro o que é a legislação de sementes no Brasil e o que ela significa, né, como implantação de um sistema formal que busca beneficiar as indústrias sementeiras e facilitar uma criação de um regime proprietário sobre um bem comum, que no caso são as sementes, a gente consegue então entender um pouquinho mais em que contexto insere a luta dos movimentos sociais, da sociedade civil brasileira, especialmente dos camponeses, dos povos indígenas, dos povos comunidades tradicionais, que na época da discussão da lei de 2013, então, conseguiu ter uma forte mobilização para criar uma espécie de regime de exceção dentro da lei. Uma exceção que permite, portanto, que os agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas e povos de comunidades tradicionais consigam melhorar suas sementes, trocar suas sementes e até mesmo comercializar suas sementes entre si. O problema é que o sistema formal de sementes, ele marginaliza todas as outras espécies de sementes crioulas, locais ou localmente adaptadas, ou aquelas melhoradas e desenvolvidas, e uma distinta da outra, né, desenvolvidas paulatinamente, de geração em geração, por agricultores, agricultoras, ou seja, que estabiliza quais são as variedades de sementes. Do contrário, né, não se encaixa nesse regime formal de sementes, portanto, todas as outras espécies de semente, que a sua variabilidade genética também é uma característica intrínseca às próprias sementes crioulas. Qual a reação das famílias? A reação natural. Eu prefiro guardar minha semente
e comer a semente que vem da política de semente. Aí vem um segundo prejuízo. Muitas famílias intoxicadas com a semente que vem com veneno, os milhos jogados para as galinhas, perda de galinha de capoeira, né? Muitos agricultores que tinham garantia safra também eram de banco de semente e passou a rejeitar a semente, que passou praticamente a ser jogada no lixo, essa semente. A metade dessa semente se distribui, a outra metade se perde, né? Então, muita semente jogada fora por uma política errada de semente. E a gente, com a pressão, nós conseguimos ter uma lei onde reconhecia os bancos de sementes comunitários e reconhecia a semente crioula. Foi a primeira lei no Brasil todo que a gente conseguiu fazer uma mudança disso. E passou a dizer, essa semente existe. A gente mudou na ley con presión. El tema de la semilla es una cuestión bastante jodida y muy compleja, digamos, en este momento por el tema de la nueva ley de semillas que quieren implementar este gobierno. Es un claro avance de las grandes corporaciones por privatizar y cada vez más y apoderarse de un eslabón fundamental en la cadena de alimentos que es la semilla. Y hay otra intención no menor, que es la de intentar demostrar que se puede coexistir, digamos que el agronegocio puede coexistir con modelos de producción de agricultura familiar y campesina. Si nosotros producimos un maíz que se mezcle con el campo de al lado, que tiene una semilla de esa, se llevan toda nuestra producción o la descomisan. O sea, es un boomerang bastante medio como jodido, digamos, lo que pretenden hacer con nosotros, porque es la manera de acabar con el productor chiquito. Creo que hay una frase que lo resume muy bien, que es el que sea dueño de las semillas será también el dueño de los alimentos. Y las grandes corporaciones lo que están buscando es eso, es apoderarse de toda la cadena de alimentos a nivel global. De alguna manera nos hipotecan con los paquetes tecnológicos, digamos, para la producción. Se resiste desde muchos lados. Dándole visibilización, haciendo ferias, haciendo también, digamos, que se conozca, digamos, la producción, lo que venimos produciendo, nuestra manera también de guardar la semilla, cómo la clasificamos. Creo que hay que lograr difundir todo esto en la gran masa urbana, porque creo que es imposible resistir al avance de las corporaciones solamente desde un sector. O sea, hay que realmente hacer un esfuerzo muy grande para que esto se conozca y para que se entienda cuál es el problema de que un grupo escasísimo, 5, 6 y cada vez menos empresas multinacionales en el mundo sean los dueños de todos los alimentos. Las mujeres hemos sido el eje principal para cuidar y defender la semilla, no solamente estar cuidando, sino también hacer producir. Uno de los problemas de estas nuevas leyes de semillas, que también es lo que se refleja en la ley ecuatoriana, es que se quiere imponer un sistema de registro y certificación de semillas. Incluso el Estado estaría perdiendo la soberanía alimentaria, la soberanía en los recursos propiamente, al crear la dependencia con las empresas de las semillas. Vuelta a la ley de Estado, ley de gobierno, ellos vienen con otro conocimiento, por eso no estamos de acuerdo nosotros de la ley de semilla que está plantando a través del Congreso. Para el sistema oficial, la semilla de calidad es aquella que reúne algunos requisitos como que sean uniformes genéticamente, que es lo contrario de la biodiversidad. Esta nueva ley de semillas que estarían atentando a esta historia, a esta vida de los pueblos. No queremos como empresas transnacionales que quieren hacer un solo semilla, un solo grano. Las semillas para nosotros es también parte de la identidad. Las autoridades tienen que saber entender y también respetar lo que nuestros padres han dejado. Pero también decimos, aunque con ley y sin ley, nuestras semillas tienen que permanecer.
El 10 de junio del 2014, en el Congreso de la República de Guatemala, fue aprobada la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales conocida como Ley Monsanto. Esta ley era una amenaza para las semillas nativas y criollas, porque buscaba la privatización y la patentización de las semillas. El 4 de septiembre de ese año, líderes y lideresas de organizaciones indígenas y campesinas manifestaron su rechazo ante el intento de la privatización de las semillas. Estamos todos y todas hijos e hijos del maíz, ¿o no es cierto? Pero no un maíz transgénico, sino el mismo maíz que vino de Pachilca y Alá. Ese es el pueblo que está aquí hoy. Ante las jornadas de protestas y desacuerdos de la población guatemalteca, ese día se derogó la Ley Monsanto en el Pleno del Congreso de la República. Las organizaciones sociales rechazaron la política y el reglamento de bioseguridad de organismos vivos modificados y exigieron al Consejo la no aprobación del reglamento. Mira, fíjate que el recurso de inconstitucionalidad se presentó contra la Ley de Protección de Obtentores de Vegetales. Si uno revisa el marco jurídico en el país relacionado con las semillas, la primera ley de semillas de Honduras es de 1980, inclusive fue una junta militar de gobierno que la emitió, pero en ese momento no se prohibía la libre circulación de la semilla, porque la semilla en realidad ha tenido un proceso de evolución o de coevolución con las comunidades humanas, porque los seres humanos, uno de los derechos que hemos tenido y hemos ejercido durante toda la vida es la migración. Pero entonces, a partir del 2012, el gobierno de Honduras emitió la Ley de Protección de Obtentores de Vegetales, que nosotros le denominamos Ley Monsanto, y por primera vez en el 2012 se prohíbe, se persigue y se criminaliza que los campesinos y los indígenas hagan lo que han hecho durante 11.000 años, que es guardar, cambiar, mejorar, regalar, vender sus semillas. Nosotros pensamos que este es un camino que hay que emprender, el camino jurídico, pero fundamentalmente el derecho a la libre circulación de las semillas tiene que ser hecho desde los campesinos organizados, desde los grupos indígenas, desde nosotros mismos, los consumidores, de la gente organizada, que apoye ese derecho, el ejercicio de ese derecho por parte de las comunidades que manejan las semillas, para que el Estado no les quite el derecho que han tenido de forma consuetudinaria. Pues. Entonces, esa es parte como de una lucha, una estrategia más amplia, ver un poco qué hacemos desde esta perspectiva jurídica, cómo podemos derogar esa ley, que por primera vez en el Estado de Honduras le permite a una transnacional que pueda perseguir a un campesino. Hoy en día son pocos los países que han suscrito POP 91, pero muchos han sido obligados a suscribirlos a través de los tratados de libre comercio. Este es el caso de Colombia, puesto que en el 2012 el Congreso de la República aprobó la ley que aprueba el convenio POP 91. La Corte Constitucional revisó la exequibilidad de esta ley y falló derogándola, puesto que considera que esta norma no fue consultada con los pueblos étnicos. Adicionalmente, la Corte consideró que esta norma afecta la biodiversidad, los sistemas productivos tradicionales, los derechos de las comunidades sobre la biodiversidad y la soberanía alimentaria de los pueblos. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, aprobó la resolución 970 que controla la producción, uso y comercialización de semillas en todo el país. Esta norma ha sido muy polémica y rechazada por los agricultores debido a los impactos que ha generado la decomiso de las semillas que realiza el ICA por todo el país. Esta norma, según el ICA, ha decomisado desde el 2010 al 2013 más de 4 millones
de kilos de semillas. En el paro agrario del 2013 y 2014 el movimiento campesino exigió que se derogara la resolución 970, pero el gobierno no la derogó y por el contrario 2 años después aprobó la resolución 3168 que sustituye la 970. Esta norma cumple las funciones que necesita el ICA para hacer el control del uso, producción y comercialización de semillas y que obliga a los agricultores a solo utilizar semillas certificadas y mejoradas. A partir de la imposición a todos los países de las normas UPOV, que permite que los supuestos mejoradores de plantas en sus centros de investigación se adueñen de las semillas mediante la demostración de que son nuevas, homogéneas, estables y distinguibles. Además, se crearon normas de certificación que le permiten a las empresas semilleras controlar el sistema de semillas, ya que definen que las únicas semillas legales que pueden circular son las semillas certificadas y registradas, aunque no necesariamente sean de mejor calidad y sanidad. Y las semillas criollas son atacadas criminalizando a los agricultores que las guardan, comparten, regalan, venden o intercambian. El control de las semillas fue quedando en manos de cada vez menos empresas. Hoy son solo 3 corporaciones las que controlan más del 50% de las semillas agrícolas comerciales del mundo. Guatemala es un país megadiverso. En este país, la conservación de las semillas nativas y criollas es una estrategia para defenderlas y rescatarlas frente a la invasión de semillas mejoradas y transgénicas. En la región Achí, se localiza la Asociación Cachualum, conformada por un grupo de mujeres guardianas de las semillas, quienes cuentan con una casa de semillas ancestrales. Recolectamos las semillas criollas y nativas en cada comunidad, ¿verdad? Entonces ya trabajamos las 150 variedades. Y estamos también concientizando a las personas de las comunidades, ¿verdad? Las socias y los socios, y por qué no decirlo en Guatemala y en el mundo entero, ¿verdad? De que tratemos de utilizar nuestras semillas criollas y nativas. Ha venido Monsanto, ha venido con semillas transgénicas. Nosotras, como mujeres, como hombres, como familias, pues no queremos utilizar las semillas transgénicas porque nos hace mucho daño. Hace daño también a la madre naturaleza. En la región MAM, las mujeres se han convertido en recolectoras y guardianas de las semillas. Cuentan con huerto, casa de semillas nativas y criollas y un vivero en donde reproducen semillas forestales. Todas las señoras van a recolectar semillas en el bosque. Entonces lo recolectan y cada señora lo secan en sus casas. Después lo llevan en la asociación. Entonces ahí también hay 2 señoras que se encargan, que son encargadas de ver las semillas cuando lo recibimos, ¿verdad? Si no tienen basuras, ya después se queda en el banco de semillas. En los pueblos originarios de Guatemala, los abuelos y las abuelas heredan a sus generaciones lo más sagrado de la vida, las semillas ancestrales. En realidad es una lucha entre un modelo empujado con todos los recursos y desde la política del Estado, el modelo extractivista basado en la agroexportación, en monocultivos, frente a esa agricultura campesina, indígena, que se enfoca en la soberanía alimentaria. Entonces es una contradicción permanente sobre la cual estamos luchando y que hay avances significativos en unas comunidades, pero tampoco es la gran mayoría de los campesinos que están con nosotros que han adoptado 100% el modelo. Hay como espacios en los cuales se está haciendo la agroecología, se están eliminando los agrotóxicos, los venenos, y todavía hay espacios en los cuales se hace agricultura convencional. Entonces yo siento que este es un modelo que hay que continuar trabajando, continuar avanzando. Recordemos que estamos inundados por la propaganda de grandes empresas, ¿no? Semilleras, y verdad que le ofrecen, que regalan, y ese es un problema. Sin embargo, por el tiempo que PRR tiene, pues hay un poco de conciencia en la conservación de nuestras variedades criollas. Mire, nosotros hicimos una línea base en el 2000 y nos dimos cuenta de que las familias en ese tiempo, la producción solo generaba alimentación para 4 meses, 5 meses del año. Y hoy esta gente ya produce para todo el año e incluso venden sus productos.
La Red de Guardianes de Semillas de Vida es una organización de base de intereses y de visiones que se articulan a un eje integrador que para nosotros es la semilla. La primera acción que dijimos frente a la defensa de las semillas es que se siembren, se reproduzcan y se coman. Que los campos tengan esa posibilidad de tener esa semilla en abastecimiento, que no dependan, que esté en manos de mucha gente, formulando y construyendo unos territorios libres de transgénicos, para que, además de que haya una iniciativa política de defender la semilla, de que haya una blindación desde esa manera, también está complementado con unas campañas de rescate que estamos promoviendo la siembra de maíz en los territorios. Hacemos parte de una asociación que se llama Asproinca, Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Río Sucio. ¿Qué hace Asproinca? Es promover cada día más una práctica de conservación y de recuperación de todas las semillas locales, ¿sí? Pero que las conserven en cada una de sus parcelas a mediana escala, ¿sí? Promovemos y hacemos parte de los trueques regionales. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto lo transformamos en algo mucho más productivo, que nos sirva como alimento, como proteína y como vitamina para nosotros y para el alimento también animal, porque también hay semillas criollas y nativas que también nos sirven como forrajes para los animales. Somos autónomos en decidir qué cultivamos. Tratamos porque cada familia dentro de su parcela maneje una diversificación productiva, que cada día los padres y los niños quieran quedarse en el campo, para que todas estas familias que estamos trabajando cada día tengan un futuro mejor y que cada día salgan mejor adelante y que cada día procuren por quedarse en sus territorios. Las semillas campesinas siguen caminando por el mundo y hoy son semillas de resistencia que le dicen no a un modelo de agricultura que quiere destruir la vida de las comunidades campesinas. Resisten en cada campesino y campesina que las sigue sembrando para alimentar a su familia, su organización, su pueblo. Resisten cuando se intercambian en las ferias de semillas, en los mercados populares y en los encuentros entre campesinos y campesinas. Resisten cuando desafían las leyes ilegítimas y luchan contra ellas. Hemos decidido establecer la reserva de semillas criollas aquí en la región del Lago Yoho, en donde tenemos más de 50 variedades criollas de maíz y más de 80 variedades criollas de frijol para diferentes alturas, diferentes nichos agroecológicos, algunas variedades con características específicas. Y lo que tratamos de hacer es proveer semillas en momentos de catástrofe también. Ya nos ha pasado que se nos ha inundado, por ejemplo, aquí todo este sector del lago, y las personas que quedaron sin semilla, gracias a que estaba esta reserva de semillas criollas, nosotros pudimos de nuevo reactivar la producción agrícola con variedades que han sido adaptadas por los agricultores con las características que ellos desean. Y existe gran demanda, entonces la reserva funciona bajo tres métodos, digamos. Aquí se puede vender semilla a un precio accesible para los agricultores, también se puede prestar, ellos regresan la semilla al final de la cosecha, y también se puede intercambiar. Si ellos tienen semilla de maíz pero necesitan de frijol, entonces uno hace ahí el intercambio, o viceversa, y cualquier otra semilla. O Brasil é país que tem uma grande biodiversidade, uma grande agrobiodiversidade. Na última década, com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos muitos avanços nas políticas públicas relacionadas à agricultura camponesa, agricultura familiar. E principalmente na agricultura, a gente teve bons programas que incentivaram muito a proteção, a conservação, o manejo da agrobiodiversidade. Posso citar como exemplo o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Fez com que os agricultores se organizassem para a produção de alimentos diversos, para fornecer esses alimentos para escolas, hospitais, diversas entidades que dependem desses alimentos. O PA incentivou muito as pessoas na produção agroecológica também. Tinha um acréscimo no valor dos alimentos agroecológicos e ele promoveu uma grande diversificação
na produção de alimentos, na organização da produção desses alimentos. E como é que surgiram essas políticas públicas? Eles surgiram a partir da necessidade dos movimentos sociais, as necessidades que foram sendo colocadas através das reivindicações, da pauta de reivindicação, nas mobilizações, grandes mobilizações aconteceram e o governo foi executando vários programas a partir da pressão popular. Chegou-se a criar um programa específico dentro do PA, que seria o PA Sementes. O PA Sementes, o governo federal comprava sementes crioulas dos próprios agricultores para distribuir para outros agricultores. Esse programa foi muito importante porque várias pessoas, com esse avanço do agronegócio, da propaganda do agronegócio, muitos agricultores acabaram perdendo suas sementes, perdendo as sementes crioulas. E o PA Sementes possibilitou um grande número de pessoas, de agricultores, de camponeses, resgatar essas sementes a partir dessa distribuição que era realizada pelo próprio governo. Acá pues tenemos una unidad productiva de semilla de hortalizas. La Unión de Agricultores Minifundistas juntamente con la Asociación de Base ASODIC están implementando esta unidad para no depender de las semillas que venden los agrocomerciales y también semilla que ellas ya pueden producir adaptada a sus condiciones. Entonces esto asegura una producción acorde a las necesidades de la población. Tenemos muchas especies alimentarias en nuestro país que están siendo subvaloradas y pasadas desapercibidas, ¿verdad? Hace años, seguramente en tiempos precolombinos, eran parte de una cultura alimentaria y hoy día están despreciadas, subvaloradas. La investigación que necesitamos no es la investigación para generar modificaciones genéticas en las plantas, sino para recuperar los germoplasmas que se están perdiendo y también las formas de cultivar estas especies nativas que tenemos en nuestro país. Las semillas campesinas resisten cuando de la mano de las organizaciones campesinas le dicen no a los transgénicos, no a las corporaciones y no al latifundio. Resisten cuando campesinas y campesinos recuperan sus tierras y esas semillas son semillas de esperanza de una vida mejor. Resisten cuando son parte de la lucha por la soberanía alimentaria y corazón de la misma. Y cuando siguen alimentando a los pueblos del mundo. En el año 2005, el gobierno local de Paraíso de la provincia de Cartago de Costa Rica tomó la decisión de declararse territorio libre de transgénicos. Este ejemplo fue seguido por otras municipalidades del país y llegamos así al año 2012, donde una compañía subsidiaria de la empresa Monsanto, que se llama Delta Pine, solicitó la siembra de 3 variedades de maíz transgénico en Costa Rica. Eso levantó la discusión a nivel nacional por primera vez y hizo que 30 organizaciones, alrededor de 30 organizaciones, hiciéramos una caminata de poco más de 200 kilómetros visitando los diferentes gobiernos locales que quedaban de camino. Y así fue como en poco más de un año se logró que el 92% de los gobiernos locales de Costa Rica tomaran la decisión de declararse como territorios libres de transgénicos. Entendiendo que estas son el corazón de las comunidades, de la cultura. Sin estas semillas es imposible construir soberanía y que los pueblos sean dueños de sus modelos de desarrollo y de los modelos de bienestar que se quiera generar. Lamentablemente estas decisiones de los gobiernos locales no han sido respetadas desde el gobierno central y por supuesto mucho menos desde las transnacionales, que lo único que les interesa es lucrar. Muitos agricultores aqui recebiam a semente do governo porque não tinha outra semente para plantar. Mas em 2013 teve problema da gente aqui com a semente do governo, porque a gente dissemos não no conselho, aí a gente dissemos não às sementes do governo. Mas teve rapaz que pegou a semente do governo e trouxe até aqui a minha casa. O meu netinho estava com 6 meses, que ele estava engateando, aí ele teve uma intoxicação.
Aí fez o exame, deu que ele era envenenamento. E a última coisa que a mãe dele disse, que a mãe dele tirou da boca dele, foi uma semente do milho do governo. A semente que estava aqui na área, aqui nesse mesmo canto que está aqui. Aí, através desse problema que teve com o meu netinho, foi da vez que nós abracemos a causa, dizemos nós semente do governo. Fundamos o banco de semente da gente e a semente do governo não entra aqui na nossa comunidade mais. E agora a gente guarda as sementes no banco de semente. A gente convidamos os agricultores na primeira reunião, quando foi na segunda reunião, todos os agricultores já trouxeram as suas sementes. Começou com 34 pessoas, agora já temos 58 sócios do banco de semente guardando as suas sementes, com a sua autonomia nas mãos, né? E aí, eu já fui aí tem canal, aí tem yaste, aí tem saquá. E mais lá que me conta que somar canabion, porque a las te escola te chale la te kishi me conta que a chale hostal el coti que hay el te jaba etal coti hay macha hay machas tale a las tale a las chale me jati ishime y sokati saque hay sac te winik kawili hay sac hay un hay in ya sali shimi ya klevela yuma ya slach umba y hay que van cusuya sista tulan coblar una y unel tulan coblar hay conti que ya esté sacua canal. Bueno, ini chene pero spak svihila y unel pajel y ten shbasta unel ek han chene. Bueno, ini sba y unel han pajel shbasta ochel ini. Unel al mismo tiempo a la noche awal y ahí unel aquí semilla ayan li ahí svak ja ya shit unel aquí ine y pajani shash och de pajel y ha tikte unel bilte ya shlach och tak altika ini ma ikian de vinyan och chit ishin pajani shash basta och sak inyan unel bilte te ishimela tiene que pasco defender bien como tiene que te ashues un cotuca tiene que ya pasco defender como del lugar más canaslaje me cotumal hay un tiene que acá cotucha yo bien como más can cotiquias estas helvan cotixtales la tikishim cot hay un tiene que pasco defender. Hay una propuesta central muy clara que es cambiar de modelo de producción. Y cuando digo cambiar de modelo de producción, los movimientos sociales también se refieren a cambiar todo un sistema de vida, no es solamente la producción. Está absolutamente claro que dentro de ese cambio, la propuesta desde los movimientos sociales, ya hay un montón de productores que la llevan adelante y es producir en forma agroecológica, es absolutamente posible y es viable. Que quem tem sua semente guardada tem a sua autonomia na mão. Yo soy guardiana de semilla.